Es un gusto saludarlos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible como desafío a nivel territorial. Siguiente. Los objetivos que vamos a analizar es el objetivo número 4, el 11 y el 15. Las personas que vamos a presentar somos Camilo Pinzón, Sandra Carolina Tapasco y Marisela Martínez. Siguiente. Iniciamos con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que nos habla de la educación de calidad. Y su objetivo principal es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Siguiente. A nivel global, se espera que para el año 2030 los niños y los jóvenes tendrán educación de calidad y de fácil acceso. Además que debemos garantizar una educación con oportunidades de aprendizaje. Una de sus metas es lograr literatura y aritmética universal, y para lograrlo es necesario construir más facilidades de educación y actualizar las existentes para promover ambientes de aprendizaje seguros, inclusivos y efectivos para todos, teniendo en cuenta que la educación es vista como la fuerza para el desarrollo sostenible y la paz. Siguiente. Dentro de los objetivos del desarrollo para el 2030, se contempla que los niños y las niñas puedan terminar su enseñanza primaria y secundaria, la cual debe ser gratuita, equitativa y de calidad, además de producir los resultados pertinentes de aprendizaje. A nivel nacional, podríamos decir que en las ciudades principales de nuestro país existe mayor oferta educativa gratuita primaria y secundaria en comparación con las zonas rurales. Uno de los objetivos es asegurar que todos los niños y niñas terminen la enseñanza primaria y secundaria. Y como les decía, esta enseñanza debe ser, además de gratuita, equitativa y de calidad, y debe producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. También se debe asegurar el acceso igualitario a todos los hombres y mujeres en una forma técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. Se debe eliminar la disparidad de género en educación y asegurar el acceso igualitario. Esto lo debemos hacer en todos los niveles de enseñanza y de formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad y los pueblos indígenas, y construir y adecuar instalaciones educativas. Estas instalaciones educativas se deben construir teniendo en cuenta a todos los niños y niñas y a todas las personas que tienen discapacidad y las diferencias de género, y que además deben ofrecer entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. Siguiente. Los objetivos del desarrollo sostenible son el plan maestro para conseguir un futuro sostenible para todos. Se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día, como la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia. Siguiente. Las preguntas que me hacen en el foro son: ¿cómo podrías desde tu área de conocimiento permitir que esta meta tenga un cumplimiento a nivel local? Bueno, yo pienso que desde mi área de conocimiento yo puedo incluir a todas las personas que tienen alguna clase de discapacidad, además de las personas indígenas, las personas con diferencias de género. Todas deben estar incluidas, y la educación debe ser igualitaria para todos, el trato debe ser igualitario para todos, teniendo en cuenta que todos tenemos un nivel de aprendizaje diferente y que a cada uno debemos darle el enfoque que ellos deben tener. Y para esto podríamos diseñar técnicas de estudio que nos permitan evaluar la capacidad de aprendizaje de cada uno y enfocarnos en esa forma de
aprendizaje para poder lograr los objetivos y que ellos cuando terminen su ciclo, bien sea primaria, bien sea universitaria, bien sea técnico, tengan una educación de calidad y puedan tener conocimientos que sean efectivos para la comunidad. Y la otra pregunta que me hacen es, ¿cómo podemos nosotros desde nuestra posición como estudiantes de especialización en docencia universitaria aportar para cerrar la brecha que existe con respecto a la ruralidad y a la accesibilidad a la educación? Y que no solo se ofrezcan más oportunidades de educación pública, sino que además se contemple a la población que requiere una educación especial. Bueno, como lo decía antes, yo pienso que la educación tiene que ser inclusiva, ¿cierto? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, y nosotros desde ahora que estamos estudiando, lo que podemos hacer es, si estamos estudiando educación, es porque queremos enseñar y porque queremos compartir los conocimientos que ya tenemos con otras personas. Como les decía antes, existen unas técnicas de estudio que nosotros podemos evaluar en todas las personas, y cuando hablo de todas las personas estoy hablando que no solamente la educación debe ser en un aula de clase, sino que también lo podemos extrapolar o llevarlo a la parte extramural para tener en cuenta a todas las personas del área rural, a todas las personas que les queda mucho más difícil acceder a las aulas de clase en la zona urbana, y enseñarles desde su nivel de aprendizaje, mirar cuál es la forma en que ellos aprenden mucho mejor, cuál es la forma en que ellos van a captar las enseñanzas o el saber que nosotros queremos compartirles, y desde ese método poderles enseñar y que ellos tengan pues una educación de calidad. Además de incluir a las personas que necesitan una educación especial, pues sabemos que para estas personas tenemos que tener más paciencia, tenemos que tener muchos más conocimientos y tenemos que cada vez nosotros como docentes que nos estamos formando, tener más habilidades para poder transmitir el conocimiento. Siguiente. Muchas gracias, Carolina, por tu intervención con el ODS número 4. Vamos a continuar con el ODS número 11, que fue el que escogí yo, Marisela Martínez, el cual es Ciudades y Comunidades Sostenibles. El lema de este ODS es lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. En cuanto a las generalidades de este ODS, es importante mencionar que la mitad de la humanidad, alrededor de 3.500 millones, de personas viven hoy en día en ciudades, y se prevé que esta cifra aumentará en 5.000 millones para el año 2030, que el 95% de la expansión de los terrenos urbanos en las próximas décadas tendrá un lugar en el mundo en el desarrollo. Actualmente 883 millones de personas viven en barrios marginados y la mayoría se encuentran en Asia Oriental y Sudoriental. Las ciudades del mundo ocupan solo el 3% de la tierra, pero representan entre el 60% y el 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono. La rápida urbanización está ejerciendo presión sobre los suministros de agua dulce, las aguas residuales, el entorno de vida y la salud pública. Desde el 2016, el 90% de los habitantes de las ciudades respiraban aire que no cumplía las normas de seguridad establecidas por la Organización Mundial de la Salud, lo que provocó un total de 4,2 millones de muertes debido a la contaminación atmosférica. Más de la mitad de la población urbana mundial estuvo expuesta a niveles de contaminación del aire al menos 2,5 veces más alto que el estándar de seguridad. Teniendo en cuenta estas generalidades del ODS número 11, que lo que busca es que tengamos unas ciudades mucho más fáciles de vivir, tenemos unas metas que se pueden encerrar en 3 grandes grupos: promover políticas urbanas locales y nacionales sostenibles, apoyar un mejor planificación y diseño de espacios para optimizar la densidad de la conectividad y la diversidad, abogar por una finalización más equitativa de las iniciativas urbanas. Dentro de estas metas, y los grupos que acabo de mencionar, está vivienda segura y asequible de aquí al 2030, asegurando un acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, y mejorar los barrios marginales.
Sistemas de transporte asequibles y sostenibles de aquí al 2030, proporcionar acceso de sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, presentando especial atención a las necesidades. Una urbanización inclusiva y sostenible que de aquí al 2030 pueda aumentar la urbanización en la capacidad para planificar y la gestión de las diferentes participaciones, integrando la sostenibilidad de asentamientos humanos en todos los países. Proteger el patrimonio cultural natural del mundo. Reducir los efectos adversos de los desastres naturales, que de aquí al 2030 se reduzcan esos desastres significativamente y así se puedan minimizar las muertes a causa de los mismos. Minimizar el impacto ambiental en las ciudades, reducir el impacto ambiental negativo en cada una de las principales ciudades y que sea un aire de calidad el que puedan respirar la mayoría de las personas. Construir espacios públicos verdes. Fortalecer la planeación del desarrollo nacional y regional, implementar políticas para la inclusión, apoyar los países menos desarrollados en la construcción sostenible y resiliente, teniendo en cuenta tanto estos grandes grupos de trabajo y estas metas que genera este objetivo número 11, pues es evidente que hay muchas situaciones que ya llevan algunos años en progreso y pues que de aquí en este punto no hemos evidenciado unos logros demasiado evidentes. Aún, sin embargo, es importante pues tener en cuenta que este objetivo número 11 lo que permite es que mejoremos nuestras ciudades donde vivimos. Las metas pues son bastante amplias y todo depende de muchas de las situaciones que se dan a nivel local por los gobiernos y por las empresas privadas. De acuerdo a este pequeño análisis que realizamos del ODS número 11, surgieron 3 preguntas. La primera fue hecha por Carolina, quien pregunta si considera que los objetivos planteados en el ODS lograrán mejorar el desarrollo de las ciudades y comunidades a nivel local. Está la pregunta número 2, hecha por Camilo, donde pregunta qué estrategias podríamos implementar en nuestro país para frenar ese crecimiento desorganizado dentro de las ciudades o lugares aledaños con el fin de que se construya, contemple las necesidades básicas de la humanidad como servicio de agua potable, vías de acceso, servicios de educación y salud, pensando siempre en un enfoque conservacionista del medio ambiente. Y la tercera pregunta, que es hecha por Laura, donde dice cuáles son las dificultades que obstaculizan el proceso de desarrollo de las ciudades y cuáles son las más relevantes y las soluciones que se plantean para mejorarlos. Quiero dar respuesta a estas 3 preguntas con la siguiente frase. Si seguimos ignorando las causas fundamentales de este proceso autodestructivo, lo hacemos a nuestro propio riesgo. Teniendo en cuenta esta frase que la encontramos en la lectura sugerida por el docente para este ciclo, es importante mencionar que si no tenemos conciencia de qué es lo que va a causar cada una de nuestras acciones, no podríamos empezar a mejorar cada una de estas situaciones. Casos puntuales los tengo aquí muy a nivel local. Yo soy residente de un municipio a las afueras de Bogotá, en Tabio, y es cerca de Cajicá. La construcción desaforada que se ha hecho en estos 2 municipios es bastante alta y los sistemas de alcantarillado ya no son suficientes, lo que ocasiona unas inundaciones bastante complejas en los 2 municipios y lo que hace es tener una destrucción de nuestros bienes, lo cual está reduciendo a mínimo nuestras capacidades adquisitivas y asimismo pues la capacidad de una vida digna, que es uno de los lemas que siempre como que están allí resaltados en los ODS. Entonces pienso yo que más que estrategias es concientizar a las personas, a los gobiernos, a las empresas privadas para que apoyen
la creación de ciudades que sí sean autosostenibles, pero tampoco que generen un retroceso en situaciones como alcantarillados, que es uno de los que es mucho más evidente en la zona donde yo estoy. Es importante también mencionar allí que uno de los principales desafíos que enfrentamos hoy en día es el entender ese concepto de calidad de vida, que no solo implica la dimensión económica, sino también pues elementos de bienestar como la dignidad, la salud, el respeto y el respeto a esos derechos humanos que tenemos de sí por ser partícipes de esta sociedad. Entonces, como estrategias que pueda yo plantear, más que ser muy puntuales, es identificar y hacer entender a todas las personas qué es lo que ocasiona el crecimiento desaforado de ciudades y cómo podríamos empezar a trabajar en ellas para que ese crecimiento sea importante tanto a nivel sectorial y que pueda suplir las necesidades básicas como tener un alcantarillado que permita pues la evacuación de aguas cuando hay tiempo de invierno. Con esto quisiera terminar. Este es uno de los objetivos que puede causar alguna alteración al siguiente, del cual nos va a hablar mi compañero Camilo. Muchas gracias. Listo, buenas noches para todos. Pues el último objetivo me corresponde. Mi nombre es Camilo Romero Pinzón. Es el objetivo número 15, el de vida de ecosistemas terrestres, que tiene como argumento gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de la biodiversidad. Siguiente. Entonces, acá es importante mencionar que los ecosistemas terrestres son necesarios para la humanidad, pues gracias a ellos podemos beneficiarnos de servicios vitales como lo es el agua, pero vemos que pese a ello los ecosistemas están siendo gravemente afectados y violentados por los seres humanos y por el impacto climático. Siguiente. Entonces, pues existe, pues hablando como tal de un enfoque global y nacional, vemos que hacia el 2016 el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente alertó que un aumento mundial de las epidemias zoonóticas era pues un motivo de preocupación. Y esto se señaló pues en concreto que un 75% de las enfermedades infecciosas nuevas que atacaban a los humanos son zoonóticas y que estas enfermedades estaban estrechamente relacionadas con la salud de los ecosistemas. Con respecto a esto, el Programa de las Naciones Unidas para el Manejo del Medio Ambiente se ocupó de 4 áreas que son las que están ahí plasmadas en esta diapositiva. La primera pues es ayudar a las naciones a gestionar los derechos médicos del COVID-19. La segunda era producir un cambio transformativo para la naturaleza y las personas. La tercera era trabajar para garantizar que los paquetes de recuperación económica creen resiliencia para las crisis futuras. Y la última era modernizar la gobernanza ambiental a nivel mundial. Siguiente, por favor. Es importante que para prevenir, detener y revertir esa degradación de los ecosistemas de todo el mundo, pues se haga una declaración que fue la que hizo o que hicieron las Naciones Unidas, donde se propusieron detener esta degradación, restaurando los ecosistemas y plasmaron una temporalidad que iba desde el año 2021 hasta el año 2030. Y con respecto al tema de los bosques, sabemos que alrededor de 1.600 millones de personas dependen de los bosques para su sustento, incluidos 70 millones de personas indígenas. Y los bosques albergan a más del 80% de todas las especies terrestres de animales, plantas e insectos. Entonces, entre el año 2010 y 2015 surgió un dato muy importante y es que el mundo perdió 3.3 millones de hectáreas de áreas forestales. Siguiente, por favor.
Y pues en relación pues a la desertificación, es importante mencionar los siguientes aspectos que se resaltan pues en los textos. Y el primero es que 2.600 millones de personas dependen directamente de la agricultura, pero un 52% de esta tierra utilizada para la agricultura se ve moderada o severamente afectada por la degradación del suelo. El otro aspecto es que debido a la sequía y a la desertificación se pierden 12 millones de hectáreas cada año, es decir, 23 hectáreas por minuto, y en un año podría haberse cultivado 20 millones de toneladas de grano. Otro aspecto es que el 74% de los pobres son directamente afectados por la degradación de la tierra a nivel mundial. Siguiente, por favor. Existen pues una serie de ODS, como hemos visto, obviamente dentro de este grupo, que es el grupo 15, también hay una serie de objetivos, pero pues hay algunos que considero que son como los más importantes o que llamaron más mi atención y que tienen una implicación directa a nivel global y nacional. Y son los siguientes. Siguiente, por favor. Entonces tenemos que uno de los más importantes, considero yo, es velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales. Dice que para el 2030 se debe velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluido toda la diversidad biológica, con la intención de mejorar la capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto al enfoque local, entonces podemos ver que a nivel local existen pues algunos ejemplos como grandes ciudades en nuestro país, como lo son Medellín, Cali, Bogotá, y de hecho pues gran parte de Cundinamarca. Vemos que existe deforestación y deterioro de los suelos que son pues representativos para el progreso de la humanidad. Y esto se debe a actividades inadecuadas, como a la mala gestión que se tiene de los residuos, de residuos que son vertidos, del manejo inadecuado de las basuras, del pobre control de los vehículos, de hecho, que circulan por las grandes ciudades con respecto a esa emisión de gases que van a generar a largo plazo cambios climáticos y que afectan de manera importante el equilibrio de la naturaleza. Entonces, con respecto a esto, se plantea una pregunta. Siguiente, por favor. Y es qué estrategias se podrían implementar en las ciudades más importantes del país para combatir esta desertificación y deforestación y preservar esos espacios naturales. Entonces, pues considero que a modo de reflexión, pues nos falta como tal un sentido de pertenencia, ¿sí? Con respecto a todo lo que tiene que ver con recursos naturales, con lo que contamos pues en nuestras respectivas ciudades, dado que pues no cuidamos y no les damos esa importancia que merecen como tal. Considero que es necesario implementar estrategias que deben ser un poco más rígidas, incluso pues punitivas, ya sean sancionatorias, que velen por ese respeto y por la conservación de nuestros suelos. Y pues esto desafortunadamente se tendría que hacer incluso por medio de multas ejemplares, ¿sí? Para pronto aprender a cuidar un poco todo lo que tenemos con respecto a nuestro ecosistema. Eh, el siguiente, por favor. Y pues aquí vemos que con respecto a estas metas del objetivo 15, algunas, digamos, objetivos que considero también que son adaptadas a nuestro enfoque local serían las siguientes. La primera sería luchar por rehabilitar las tierras de las ciudades del territorio nacional y los pueblos aledaños, actuando en las zonas del país que son directamente más afectadas por inundaciones o sequías. Eh, el segundo sería implementar medidas, pongo entre paréntesis, sancionatorias, ¿sí?
con la intención de motivar al cuidado pues, de estos sistemas, de estos ecosistemas montañosos, ¿sí? Al igual que los hábitats naturales, y proteger pues, esta serie de especies que se ven amenazadas. Otro ítem, otro objetivo es no permitir el tráfico de animales silvestres provenientes de diferentes regiones del país o de otros países, porque claramente esto genera un impacto en el ecosistema. Siguiente, por favor. Bueno, en el foro se me generaron dos preguntas, pero creo que esta pregunta engloba en parte la otra que se generó en este foro de discusión, y es qué estrategias se manejan en mi entorno, ¿sí? A nivel familiar o a nivel laboral, que permiten apoyar una de las metas globales que se plantean en el inicio del discurso que acabamos de presentar. Entonces, pues considero que existen estrategias que pueden resultar simples, pero que van a generar un impacto en el cuidado de los ecosistemas. Y algunas que se usan digámoslo, en mi contexto como tal, y que son de fácil replicación serían el hecho de separar las basuras, el hecho de no utilizar pitillos ni en casa ni cuando se va a algún restaurante, el hecho de apagar las luces siempre y cuando pues uno no las esté utilizando siempre, u otras recomendaciones, verificar que no existan como escapes o que los grifos de la casa o en el lugar donde uno esté estén correctamente cerrados. Pues ahora se está implementando en la política de no utilizar también bolsas en los supermercados, entonces es una estrategia que resulta bastante útil. Otra estrategia es la compra o el apoyo en cuanto a la compra de frutas y verduras versus la compra de alimentos que son sintéticos y que podrían resultar más contaminantes para el medio ambiente. Y otra alternativa, otra estrategia que es, digamos, muy sencilla, pero que tiene una gran repercusión, es el hecho de no arrojar basura en la calle y de respetar los ecosistemas cercanos. Digamos que son estrategias que por más que resultan obvias y que resultan sencillas, pues hay que aplicarlas para favorecer nuestro ecosistema cercano y así de esta forma favorecer ya el ecosistema a nivel local, a nivel, hablemos a nivel nacional y por ende tener un impacto a nivel mundial. Siguiente. Bueno, y finalmente